Buenos días, querida iglesia. Dios les bendiga. He traído a una gran experta, una gran pensadora a ayudarme en esta mañana, a Mafalda, ya que Kino falleció pues estos días. El otro día yo en México encontré este libro llamado ¿Qué dice Mafalda acerca de la injusticia? Y pues Mafalda tiene cierta página en este libro en el que dice, y estos derechos a respetarlos, le dice Mafalda al mundo, no vaya a pasar como los 10 mandamientos. Y ahí nos deja Kino y no nos dice más. Mire usted de que hay el viejo y conocido refrán que dice, haz el bien sin mirar a quién. Y nosotros pensamos que si yo hago el bien, pues me va a ir bien, que voy a tener bendición en mi vida, que las cosas van a salir bien. Yo pienso de que, pues bueno, voy a hacerle el favor al vecino, le voy a prestar esto. Y resulta de que nunca lo volvemos a ver ni al vecino ni a lo que prestamos. Voy al banco y le ayudo a alguien con una garantía y después, ¿qué pasa? Me llama el banco a decirme que no ha pagado y que yo tengo que pagar. Le ayudamos a alguien a hacer algo y resulta que ha sido parte de algo corrupto y nosotros no supimos. O vamos a la tienda y compramos unos manichos y llegamos a la casa con toda la ilusión de comérnoslo para descubrir que han estado ya caducados. No que eso me haya pasado a mí la semana pasada y que por haber estado yo de buena persona con la señora de la panadería no vi bien. Tratamos nosotros de ser amables, tratamos nosotros de hacer el bien, tratamos nosotros de, en alguna manera, vivir ese dicho popular de hacer el bien a las personas, ¿no? Nosotros compramos esta casa con mi esposa y cuando compramos esta casa, no sabíamos de que el aire acondicionado estaba dañado, no sabíamos de que la entrada de la casa estaba totalmente destruida y desplomada y teníamos que cambiarle el cemento. Y no supimos que habían pintado toda la terraza de acá afuera, que es de madera, la habían pintado, pero estaba podrida, completamente podrida. Y no lo supimos hasta que mi esposa llega un día en el invierno y con el taco de su bota abre un hueco en la madera, en una de las tablas. Y ahí descubrimos de que teníamos un grave problema y empezamos este proceso que nos ha llevado ya mucho tiempo de tratar de cambiar todita esta madera para que pueda durar esta terraza y que no sea un peligro. Entonces, nosotros pensamos muchas veces de que al hacer bien las cosas no vamos a tener problemas, no van a haber dificultades, no nos van a salir mal las cosas. Pero ¿por qué les comento estas cosas que parecen un poco hasta una broma? Es porque esto nos pasa a todos, nos pasa todos los días. Y es muy posible que lleguemos nosotros a decidir lo siguiente. Que lleguemos a decidir que en ese momento de la traición, ese momento del engaño, ese momento de la injusticia, que lleguemos a tomar la decisión consciente de dejar de hacer el bien. Que lleguemos a decir no. Como diría mi abuelita, los amigos son enemigos. Y que, por cierto, no es algo que esté mal, porque nosotros observamos que eso pasa en la vida real. Nosotros observamos que muchas veces aquel amigo al que le ayudamos viene y nos da una puñalada por la espalda. Y una de las frases que más le duele a uno es que le digan que no lo pueden ver ni en pintura, ¿verdad? Y muchas veces esto es ¿por qué? Porque la injusticia, el engaño, la traición vienen de la mano de pérdidas, de grandes pérdidas emocionales, familiares, materiales, espirituales. Y yo cuando reflexiono en el dicho de mi abuelita, porque ella siempre nos lo dice, yo recuerdo que mi abuelita ya nunca debió haber vivido en Loja. Mi abuelita vivió una vida hermosa en el Oro, en la provincia del Oro. Ella vivía en su montaña con mi abuelito. Vivieron una vida muy feliz. Pero a mi abuelito lo engañaron, le hicieron trampas y le quitaron su terreno, le quitaron su montaña. Y ellos llegaron en su vejez a encontrar refugio en la ciudad de Loja de una manera muy injusta. Y eso quiere decir de que la propia historia de mi vida tiene un origen que de muchas maneras ha sido fundamentado en injusticia y que yo he escuchado de esta injusticia toda mi vida y que yo siempre tengo incluso ideas, bueno, ¿cómo voy a llegar yo a arreglar esto? ¿Cómo puedo
tal vez irme con mi primo en Machalax, abogado, e irnos al registro de la propiedad y ver cómo arreglar eso, ver qué se puede hacer. Siempre uno está pensando en esas cosas porque la injusticia a uno lo marca. Sí, y quiero yo hablarles el día de hoy acerca de ese tema. ¿Por qué? Porque el pecado es algo muy amargo. El pecado sabe mal a la boca, porque es algo muy feo, muy horrible. Y cuando nosotros nos chocamos con la injusticia, hay una reacción dentro de nosotros que es una reacción natural, pero que se puede volver una respuesta pecaminosa. Y es muy importante que sepamos navegar esto. Entonces, es posible sentarnos aquí y decirle a aquel hermano que le prestó al amigo aquella cosa que nunca se la devolvió y decirle, ya ves, esa persona nunca se mereció que se la prestes. ¿Para qué te juntas con esa gente? ¿No es cierto? Podemos ir pues como Kiko, ¿no? Chusma. O también podemos nosotros ir a decir al hermano que le ayudó de garante al otro y decirle, oye hermano, pero Proverbios 17:18 dice que el hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor del prójimo. Que no sabes vos que la palabra dice eso. ¿Para qué te metes a andar de garante? Pues paga porque pues tú metiste las patas. Es muy posible decir eso, es muy posible decirme a mí, oye, pues, pero ¿para qué te pones a quejarte de los manichos? Si hubieras visto bien la fecha de expiración, no te hubiera pasado esto. O yo pude haberle dicho al inspector de la casa, oiga, seguro que esta casa está bien. Seguro que el reporte está 100% correcto. Nosotros nos podemos pasar toda la vida, por así decirlo, mirando en el retrovisor a lo que pasó y tratar de ver cómo hubiera podido ser diferente. Cuando en realidad nosotros tenemos en la palabra de Dios una manera más profunda de ver a la injusticia. Vamos a Proverbios capítulo 17, versículo 15 en esta mañana. Proverbios 17, 15. Un proverbio muy sencillo, un proverbio muy fácil hasta de memorizar. Lo pueden memorizar esta semana en su tiempo libre si quieren hacerlo. Y dice así, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor, abominación a Jehová, abominación a Yahvé. Mi propósito en esta mañana es examinar este proverbio con ustedes y mostrarles 3 dimensiones teológicas acerca de la injusticia. 3 dimensiones teológicas acerca de la injusticia que vienen de este texto. Algo dentro de nosotros clama por nuestros derechos en tales momentos en los que nos encontramos con la injusticia. Queremos ser reivindicados. Queremos que haya justicia. Y muchas veces nosotros queremos ser los instrumentos que traen la justicia. Y muchísimas veces esa injusticia sabe a venganza. La primera dimensión teológica de la injusticia que vemos en este texto es que es abominable injusticia justificar al impío. Es abominable injusticia justificar al impío. No se pierda este detalle del texto. El texto dice que el que justifica al impío, o sea, al malo. Cuando el pastor Efraín leyó el Salmo 1 es una poesía que pone un contraste a quienes, al justo y al malo, al justo y al impío. El justo es como aquel árbol. El impío es como las hojas secas de ese árbol que se pierden en el viento. Aquí el texto nos lleva a concentrarnos en este momento en el impío. Y dice de que el que le justifica al impío es una abominación a Yahvé. Una abominación a Dios. En la historia de nuestro país nosotros tenemos una temporada en la que hubo una corte de justicia completamente corrupta que se llama la Pichicorte. ¿Cuál fue el punto de esta Pichicorte? Que lo sacaron a todos los jueces, pusieron esta Pichicorte ¿para qué? Para que se anule el juicio de Bucaram, de Dajic y de Noboa.
¿Y qué le pasó al coronel Lucio Gutiérrez como resultado de la creación de esta corte, de esta pichicorte, como se la llama popularmente? Fue de que él fue derrocado del poder. Ya sea que el pueblo haya querido derrocarlo o que los poderes de la partidocracia hayan utilizado al pueblo para derrocarlo, a raíz de eso hubo una consecuencia de justificar al impío que resultó en el derrocamiento de este presidente. ¿Cuánto más nosotros debemos esperar que sea la reacción del Señor Dios Todopoderoso a la justificación del impío? Porque ¿qué es lo que hizo la pichicorte? La pichicorte dijo, bueno, este ladrón o esta persona que se le acusa de haber cometido esos crímenes y en realidad nos hizo un juicio debido, queda libre de regresar al país y de hacer lo que quiera. ¿Cuál será la reacción del Señor Dios con la abominación que dice aquí en el texto, que es la justificación del impío? Uno va al juez para que haya justicia. Uno va al juez para que se escuche todo lo que uno tiene que decir, se lo considere de una manera legal y se dé un juicio legítimo, para que haya una restitución, para que haya alguna manera de solucionar algo que fue incorrecto, una injusticia. Nosotros vamos para que se enmiende el daño. Todo nuestro ser se rebela contra este abuso que observamos. Porque ¿qué es lo que pasa cuando el juez da un juicio contrario a la justicia? La justicia ya no es ciega, ¿no es cierto? Tanto que le ponen a la justicia ahí, pues, la venda en los ojos. Ahora es un sainete. Es un abuso, una mentira. La justicia ya no es justa. Estamos en una situación en la que el juez está dando un dictamen contrario a la justicia, y lo que sería peor aún es que cuando lo hace eso sabiendo que es contrario a la justicia. Entonces, cuando vemos nosotros que el impío se sale con la suya, cuando vemos al impío salir sin esposas, sin ningún tipo de problema a la calle, como un ser común y corriente, nosotros podemos tener una tentación a tomar cartas en el asunto por nuestra propia cuenta, sin considerar a Dios. Pero ¿se han dado cuenta ustedes de que al leer este proverbio, nosotros pensamos en el impío como la otra persona, como alguien externo a nosotros, como alguien más? Que pensamos nosotros en que los impíos son otros y no nosotros. A que no es fácil leer esto. El que justifica al impío es abominación al Señor. Claro, aquel pichi, aquel jefe de esa corte suprema, él, no yo. El otro siempre es el malo de la película para nosotros. Y nosotros somos los héroes y las víctimas a veces. ¿Cuántas veces no nos oímos a nosotros mismos decir, es que yo fui bueno? Yo sí me porté bien. Yo hice todo lo que me dijeron. Yo conseguí trabajo, yo dejé de tomar. Yo ya voy a cambiar, yo fui a la iglesia. Nosotros somos los que nos portamos bien, al menos en nuestra mente. Nosotros somos los que somos generosos, los que somos justos, los que somos rectos y de disciplina y moral intachables. Y es en realidad una abominación que se justifique al impío, a ese impío. Y el proverbio describe muy bien esta reacción nuestra. De hecho, la confirma y lo hace de una manera que nos instruye acerca de la manera en la que Dios mismo reacciona acerca de esta injusticia. El proverbio nos dice que sí, que es correcto, que está muy bien, que es muy apropiado sentir esta sed de justicia cuando vemos que el impío es justificado. Y más allá de eso, nos recuerda que esto es parte de ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Si esta es la manera en la que Dios reacciona a esto, pues es natural y obvio que nosotros, creados a hechura suya,
tengamos una reacción muy similar. De hecho, Jesús dice en Mateo 5:6, en una de las beatitudes, bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia, pues ellos serán saciados. El testimonio bíblico es claro que la sed de justicia es motivo de bienaventuranza, motivo de bendición, motivo de felicidad. Pero ¿pueden ver el problema que se presenta en nuestro texto? Yo me acuerdo cuando yo era muchacho, se me dio por faltar al conservatorio. Cuando me entró la edad del burro, ese era el lugar en el que yo podía tener algo de libertad y me empecé a fugar. Pero ¿qué pasaba? Que tarde o temprano la pobre inspectora llegaba. Oiga, señor Chininín, estas son sus faltas. Entonces, rápido, ¿qué hacer? A comprar papel valorado, sentarme en la máquina. Yo, doctor Víctor Eduardo Chininín Campoverde, justifico que mi hijo, Víctor Gabriel Chininín Vuele, ha faltado al conservatorio en los días tal y cual, por motivo de calamidad doméstica. Firma Víctor Eduardo Chininín Campoverde, falsifica la firma de mi papá y corre a entregar para no perder el año en faltas. Yo debía haber perdido el año en faltas, pero nunca lo perdí. Qué grave injusticia. Qué grave injusticia. Me dejaron pasar como que no hubiera hecho nada. Y encima de todo basado en una grave mentira. Porque mi papá ni siquiera estaba en el país. Mire usted lo fácil que es para nosotros fundar toda una vida en una mentira. Y esto parece algo tan simple, hasta cómico. A cualquier muchacho decimos, bueno, es que es la edad del burro, eso es lo que está pasando, ya no hay problema. Señores, esto es un pecado gravemente ofensivo contra el Dios del universo. Y he ahí, incluso jactándome, de cuánto le pude hacer yo el engaño a la pobre inspectora y cómo me justifica. Y no es una vez, muchas veces. Y el problema es de que esto es parte de mi vida, es parte de mi testimonio, es parte de quién yo soy, es parte de mis obras. Y si yo fuera completamente responsable de mi salvación y yo llegara a ver al Dios justo del universo con este pasado, pues no tengo ningún derecho a la gracia. No tengo ningún derecho a recibir salvación, perdón, redención. Y eso que yo no he incluido toda la sarta de otros pecados, mentiras, engaños y cuentos que he hecho en mi vida. Todos ellos ofensas a Cristo. Y la verdad es de que yo no soy bueno. Nunca he sido un niño bueno, un joven bueno, un papá bueno, un esposo bueno, un pastor bueno. Que Dios se deleite en obrar por medio de mí y de haber cambiado mi corazón y de haberme permitido obrar las buenas obras que Él ha preparado por mí de antemano para que yo camine en ellas, como dice el Nuevo Testamento. Es un acto de gran misericordia, de gran compasión, de gran gracia divina. No tiene nada que ver conmigo. Yo no puedo ir a decir, oye Dios, pero mira que yo soy bueno. ¿Por qué dejas que esta gente me venda esta casa con esta podredumbre que me cuesta tanta plata, tiempo y esfuerzo? Yo no puedo llegar y decir, mira Dios, es que yo hice todo esto bien. ¿Por qué se enferma mi hija? ¿Por qué yo puedo llegar? Yo no puedo decir eso. No tengo ningún tipo de justificativo para hacerlo. Pero yo tengo una conciencia tranquila, porque Cristo me ha justificado. Cristo vino al mundo, se hizo carne, habitó entre nosotros, se hizo como nosotros en todo, en toda manera, excepto una, el pecado. Él no pecó, él no pudo pecar, él no pecó jamás. Él fue tentado como nosotros, pero no cayó. Y al no caer, vivió una vida perfecta que ni usted ni yo jamás hubiéramos podido vivir. Él fue verdaderamente bueno, el único verdaderamente bueno. Ninguna de sus acciones, pensamientos, deseos, omisiones fueron pecaminosas. Nunca, jamás. Y aquel hombre inocente fue crucificado por nosotros. Crucificado por nosotros, por hombres impíos. En aquella cruz del Calvario. Él murió por nosotros para darnos vida eterna. Él murió para pagar por todos nuestros pecados, pecados pasados, presentes, futuros.
Él resucitó para darnos esperanza, vida eterna en Él. Cristo nos justificó no porque nos lo merezcamos, no porque seamos buenos. Nos declara ser inocentes sin serlo. Y he ahí el problema. Pablo presenta el meollo de este asunto de esta manera en Romanos 3, del 10 al 18. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y nosotros no necesitamos que nadie nos venga a tratar de persuadir que esto es verdad, porque lo sabemos. Sabemos que esto es cierto. Y si no me cree, abra Facebook. Y ahí está. ¿Por qué? Porque eso magnifica lo que nosotros somos. No es de que eso en sí sea algo malo, es de que es un lugar en el que todo nuestro pecado se puede manifestar de manera pública, en ni sé cuántas maneras, a ni sé cuántas personas a la vez. Entonces, ¿qué recibimos? Una amplificación de Romanos 3, 10 al 18. La palabra nos dice esto, y esto es una verdad acerca de nosotros. Entonces esto nos presenta un grave problema, porque el que justifica al impío es una abominación a Jehová. Pero regresaremos a ese punto más tarde. ¿Cuál es la segunda dimensión teológica acerca de la injusticia que vemos en nuestro texto? Es que es abominable injusticia condenar al justo. Es abominable injusticia condenar al justo. Es decir, lo contrario de la primera dimensión que habíamos visto. Hay un autor de novelas de crimen, que se llama John Grisham. Tal vez han escuchado hablar de él, tal vez no. Es un hombre muy famoso acá en Estados Unidos. Él ha escrito quién sabe cuántas novelas, no me acuerdo, muchísimas. Pero una de las cosas a las que se dedica John Grisham cuando no está escribiendo novelas policiales o de crimen o de crímenes verdaderos es esto. Él trabaja en una organización que se llama Proyecto Inocencia. ¿A qué se dedica John Grisham en esto? Él se dedica a tratar de combatir un grave problema que existe en los Estados Unidos, que es y él lo reporta en Los Angeles Times de esta manera, de que hay entre 2 a 10% de todas las convicciones por crímenes en los Estados Unidos que resultan en cárcel, que resultan ser completamente erróneas. Es decir, que entre 2 a 10% de toda la población carcelaria de los Estados Unidos, 2 a 10% de ellos están en la cárcel injustamente. Es decir, que ellos no cometieron el crimen del cual se los acusó. 2 a 10% no parece mucho, pero si estamos hablando de 2,3 millones de personas que están en la cárcel en los Estados Unidos, eso significa que son entre 46,000 y 230,000 personas que están metidas a la cárcel sin haber cometido el crimen del que se les acusa. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluso tiene una iniciativa para tratar de eliminar esto. Y avances en las pruebas de DNA permiten que haya alguna manera de tratar de ir a estos casos y tratar de buscar justicia para esas personas que han sido encarceladas injustamente. Pero imagínese usted el cambio a su vida, aunque lo saquen de la cárcel y lo restauren y le borren su registro, y usted no tenga que decir que usted ha sido enjuiciado y pues encontrado culpable de estas cosas. Usted aún va a tener años perdidos de su vida. Pérdida familiar, material, en su carrera, en todo. Entonces, esta organización del Proyecto Inocencia se encarga de tratar de buscar una manera de liberar a estas personas que están en la cárcel injustamente. Ellos han liberado, escuche esto, 349 personas
349 personas que han sido comprobadas legítimamente de no haber cometido los crímenes de los que se les acusó. Pero 349 de 64,000 es muy poco. Somos seres finitos. Nosotros no podemos luchar contra toda esta injusticia. Y mire que Grisham dice él dice que hay 8 razones por las que pasa esto en los Estados Unidos. Malas acciones policiales. Y nosotros pensamos solo los chapas en el Ecuador tienen malas acciones. No, esto no es un problema solo de un lugar. Corrupción en el sistema legal. Y que nosotros pensamos que el sistema judicial de los Estados Unidos es el mejor sistema del mundo, ¿verdad? Hay corrupción. Corrupción diferente a la que nosotros vemos allá, tal vez. Pero hay corrupción. Confesiones falsas o forzadas. Alguien le obliga a alguien a que confiese algo que no hizo por alguna razón. Intimidación, abuso, alguna cosa. Tenemos identificación equivocada de los testigos. Los testigos dicen, Efrén hizo esto, pero era alguien que se veía muy similar a Efrén, pero que no era Efrén. Tenemos nosotros criminales que mienten acerca de otros para minimizar sus propias sentencias. Si yo me puedo salir de la cárcel antes si miento acerca de esta pobre persona que acaba de llegar, y yo digo que yo sé, que me avisaron, que me informaron que él hizo esto, yo puedo aliviar mi propia sentencia. Mala práctica legal de los abogados, jueces que no son imparciales y abusos de la ciencia. Incluso podemos decir de que la ciencia prueba ciertas cosas que no prueba. Todo esto es abominación a Yahvé. Todo esto. De hecho, si leemos Proverbios capítulo 17, vamos a ver muchas maneras en las que Dios nos enseña acerca de estas cosas que he leído. Si leemos Proverbios del 1 al 31, muchísimo más. Nosotros vemos que todos estos problemas que resultan en la injusticia de enviar a la cárcel a quien es inocente son problemas que Proverbios nos ayuda a enfrentar en su comparación entre la sabiduría y la necedad. ¿Es sabio lo que estoy haciendo o es necio? ¿Estoy siguiendo a Dios o estoy en contra de Dios? Y eso también pues nos hace dar rabia. Nos hace dar rabia y alerta nuestra sed de justicia. ¿No nos gusta quedarnos viendo que alguien le engaña a un abuelito por allí y se le roba el dinero? Y que la policía no haga nada por ayudar al abuelito inocente. ¿No nos gusta ver que un marido abusivo se aproveche de su esposa o la hiera y que ella sea quien reciba toda la culpa y el juzgamiento que viene de todos nosotros? Pero si no hubieras hecho eso, no te hubiera pasado nada. Entonces aquí se presenta otro grave problema. Explicaba yo el Evangelio hasta cierto punto en la dimensión anterior. Pero es que hay otra cara de la misma moneda. Y es que Cristo vivió una vida perfecta. Pero recibió la cruz. No nos olvidemos del contraste entre el Domingo de Ramos y el Jueves Santo, el Viernes Santo. Jesús entró en una entrada triunfal a Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Todos salieron a recibirlo con brazos abiertos, a exaltarlo, porque ellos pensaban que él venía a empezar una cruzada militar para liberarlos de la opresión. No sabían que Cristo vino a morir a manos de ellos. Entonces, el único que fue en verdad bueno, el único que no dice ser bueno, pero que fue bueno, él recibió la cruz. Él, el único a quien Romanos 3 no aplica en la historia de la humanidad, en vez de perfección, sufrió la pena por todos nuestros pecados sin haber cometido ninguno. Y sin ni siquiera haber pensado en cometerlos o deseado cometerlos. Él fue tentado igual que nosotros en toda forma, pero con la excepción de que él nunca pecó. Es decir, y he aquí el problema, que el justo, para justificarnos, fue condenado. Y aquello es abominación a Yahvé. Entonces, la tercera dimensión teológica que vemos de nuestro texto
es que es abominable injusticia nuestra justificación. Es abominable injusticia nuestra justificación. Nuestra justificación. Si conectamos las dos primeras dimensiones teológicas de la injusticia que vemos aquí en Proverbios 17:15, tenemos una situación muy grave. El que condena al justo, el que justifica al impío. Ambas son, ¿qué cosa? Igualmente, abominación a Yahvé, abominación a Jehová, abominación a Dios. ¿Cómo dice? ¿Qué? Reacción muy natural, porque eso es lo que nos dice el texto. Sustituyamos pronombres. Yahvé, que justifica al impío, o sea, a mí, y Yahvé, que condena al justo, o sea, a Jesucristo, ambos son igualmente abominación a Yahvé. Yahvé, que justifica a Víctor Chininín, y Yahvé, que condena al justo Jesucristo, ambos son abominación a Yahvé. Y he ahí el problema. Para justificarnos, para salvarnos, para redimirnos de nuestros pecados, de su culpabilidad legal y de sus consecuencias presentes y futuras, Yahvé se vuelve una abominación de justicia. Yahvé se vuelve una abominación de justicia. Todo lo que dentro de nuestro ser clama por justicia cae sobre Yahvé. Cae sobre Cristo. Yahvé justifica al impío que cree en Jesucristo por fe y no por obras. Es decir, lo declara a este impío que se arrepiente completamente inocente a pesar de no ser inocente, de no ser bueno, de no merecerlo. Es decir, que yo no hago nada y me gano todo. Jesucristo, el único justo, el único inocente, en vez de recibir la gloria que le debíamos haber dado, recibe una crucifixión, una muerte brutal, con insultos, escupido, maldecido, insultado. Él recibe mi pecado y yo recibo su justicia. Yo no hago nada para salvarme. Yo recibo vida eterna en abundancia, empezando en el momento en el que me convierto, al estar siendo santificado día a día más a la imagen de Jesucristo. Pero yo jamás hubiera podido merecer mi salvación, fugándome de las clases, mintiendo a la familia, una millonada de pecados más. Yo necesito que el único Cristo, el Mesías, Hijo de Dios, se vuelva una maldición, una abominación en aquella cruz. Por eso es lo que el Antiguo Testamento dice, que maldito es aquel que muere en un madero. Jesucristo se volvió esa maldición por mí. Él se volvió esa abominación de justicia. Jesucristo, el único justo, se volvió injusticia en la justicia de Dios para que yo tenga libertad. Entonces Pablo nuevamente en Romanos 3 aclara el problema y su resolución. Pablo dice, Romanos 3 del 21 al 26. Romanos 3 del 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, señores y señoras. No hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente
como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Para que nuestra justificación sea posible, el único justo, el que me justifica, tuvo que volverse aquella abominación. Todos, absolutamente todos hemos pecado y por ello no alcanzamos la gloria de Dios. Jamás lo podremos hacer. No hay una meta, no hay un requerimiento de buenas obras que debamos cumplir para poder alcanzar la gloria de Dios. Entonces, pues, vemos que Cristo, al haber sido exhibido públicamente por Dios como propiciación, como sustituto por nosotros para ser recibido a través de la fe, al volverse abominación, maldición, es como Dios sigue siendo justo y el que nos justifica a nosotros como seres impíos cuando nos arrepentimos. Y esto no es juego. Esto es algo gravísimo y a la vez algo muy maravilloso. Gracias a Dios que en la mayor injusticia de la historia de la humanidad, en la condenación de Cristo el justo, se encuentra el fundamento de nuestra fe. La belleza del Evangelio, las buenas nuevas de que Dios justifica al impío que tiene fe en Jesucristo y le da la espalda a una vida de deshonra a su Creador, Señor y Rey. Tiene un cambio de su enfoque, de su mentalidad, de sus pensamientos, de su vida. Hemos visto, pues, 3 dimensiones teológicas de la injusticia en nuestro texto de Proverbios 17. Es abominable injusticia justificar al impío. Es abominable injusticia condenar al justo. Es abominable injusticia nuestra justificación. Muchas veces uno piensa de que en el medio de todos los consejos y sabiduría práctica del libro de Proverbios no nos vamos a encontrar con un pasaje tan lleno del mensaje del Evangelio como este. Y en algo tan práctico, pues no nos olvidemos que este texto también significa lo que significa de manera obvia, que nos enseña a no ser injustos, que nos enseña a no justificar al impío, que nos enseña a no condenar al justo. Pero en algo tan práctico nosotros vemos nuestra necesidad de Jesucristo. Entonces, ¿cómo aplico este mensaje a mi vida? ¿Cómo aplica usted este mensaje a su vida? Bueno, primero yo quiero dejar bien en claro que si usted no conoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su Rey, su Redentor, por favor no se demore. Estamos rodeados de injusticia. La gente se muere por el COVID, pero algunos por allí en Guayaquil los encuentra la policía con cajas llenas de pruebas y de mascarillas N95. Oímos en la televisión de personas que dicen que son inocentes, no son juzgados por la ley. Vemos otros que dicen que no son inocentes, vemos juzgados por la ley. Nosotros no sabemos quién es inocente, no sabemos a quién creerle. Tenemos un nivel muy bajo de confianza en nuestras instituciones públicas, en nuestra función judicial. La injusticia, la corrupción, la mentira nos acechan desde el punto de vista político y social. Es decir, a todo nuestro alrededor vemos injusticia. Pero también, y mucho más, en el punto de vista personal. ¿Cuántas tentaciones nos quieren guiar a la injusticia? Somos tentados a aprovecharnos de los inocentes, a hacerles el mal, a dejarles que ellos paguen las cuentas del dinero que nosotros nos hemos gastado. Queremos nosotros seguir la influencia del mundo que nos rodea y de su influencia en nosotros, del enemigo malo, Satanás. ¿Qué debe hacer? Crea en el Evangelio, créale a Jesús y viva por la eternidad.
Y ese es nuestro primer punto de aplicación, ya que no habrá un camino viable de corazón para darle la espalda a la injusticia si no tenemos un corazón regenerado, cambiado, transformado por Cristo mismo. Necesitamos eso. Antes de poder luchar contra la injusticia que vemos en el mundo, tenemos que tener un corazón cambiado dentro de nosotros. Y la única manera de hacerlo es reconociendo nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos, reconociendo que no somos personas innatamente buenas, que somos personas que tenemos una gran pecaminosidad y una gran consecuencia de esa pecaminosidad. Necesitamos nosotros de que Cristo nos redima, que Cristo nos justifica, que Cristo nos salve. Tenemos que ser reprogramados, por así decirlo, con un corazón que deje de amar la vanagloria del mundo y empiece a amar las cosas de Dios, que empiece a amar a Dios sobre todas las cosas y a honrarlo con todas nuestras acciones. Segundo, hagamos un compromiso para vivir cara a cara con Dios. Y eso es algo muy difícil. Yo se los digo por experiencia. Un compromiso a la justicia, un compromiso a buscar la justicia, tanto en su aspecto legal, que no haya injusticias, pero en su aspecto de santidad también. Muchas veces, cuando nosotros vemos la palabra justicia en nuestra traducción, Reina Valera, Nueva Biblia de las Américas, lo que usted utilice, cuando nosotros vemos la palabra justicia, tenemos que saber discernir si se refiere a justicia de justicia, como la señora con la balanza de la justicia, o si se refiere también a la rectitud de Dios, a lo que es bueno, a lo que es correcto, a lo que es santo. Entonces, lo que yo les llamo aquí es a buscar la justicia en sus dos dimensiones, tanto la justicia que busca el fin de la injusticia, que no haya atropellos, abusos, corrupción en la justicia, en el marco legal, por así decirlo, pero que no haya también injusticia dentro de nosotros, pecaminosidad, falta de santidad, una vida no vivida para la gloria de Dios. Entonces, comprometámonos a vivir como seres justos, de cultura y de conducta intachable ante un mundo que nos está viendo. Nosotros somos cristianos que vivimos en una vitrina, todo el mundo nos está viendo para ver cómo reaccionamos, qué pensamos, qué decimos, qué hacemos, qué se nos sale de la boca cuando nos golpeamos el dedo con un martillo. Ellos quieren saber qué es la realidad detrás de nuestro testimonio. Comprometámonos a vivir sabiendo que Dios verdaderamente está con nosotros, que no hay mayor llamado a la santidad que ese, que Él sabe por dónde nos vamos, a dónde nos vamos, con quién nos vamos, qué pensamos, qué deseamos, qué queremos, que Él nos llama a amar, a orar no solamente por nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, las personas que nos caen bien, sino también por nuestros enemigos, por quienes nos han dado injusticia, quienes nos han tratado mal, quienes nos han traicionado, quienes nos han hecho el mal, quienes nos han denunciado injustamente. Por ellos debemos orar y amarlos. La palabra dice que debemos amar incluso a quienes nos persiguen y que la hospitalidad con la que nosotros debemos amarles debe perseguirlos a ellos. Debemos perseguir la hospitalidad, dice Pablo en el Nuevo Testamento. Tercero, debemos ser sinceros acerca de un cierto tipo de arrogancia que se ha vuelto muy común en nuestra sociedad actual. Una arrogancia que demanda derechos. Nosotros hemos visto en los últimos años paulatinamente un cambio de un paradigma de autoestima a un paradigma de esta arrogancia que demanda derechos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, pues que se nos decía que nosotros podemos hacer todo lo que queramos ser, que lo que estamos haciendo está bien. Se nos trataba nos trataba de motivarnos al decirnos que querían incrementar nuestra autoestima. Querían que nosotros veamos de que teníamos gran valor dentro de nosotros, lo cual es cierto. Somos creados a imagen de Dios, tenemos gran valor.
infinito valor para que Cristo deje el cielo y venga a morir por nosotros en una cruz. Tenemos un gran valor. Lo que yo haga, las notas que me saque, lo bien que me aporte, no pueden incrementar nada a ese valor que yo ya tengo en Cristo al haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero, hay otra arrogancia a la que nosotros nos hemos cambiado en el transcurso del tiempo, que es una arrogancia que dice, mira, yo me matriculé a la universidad, ¿dónde está mi título? Una arrogancia que dice, yo estoy aquí, ¿por qué no tengo esto o aquello? Es una arrogancia que demanda derechos, que se nos cumplan nuestros deseos. Vemos esto nosotros en muchas distorsiones de identidad, en la que se nos pide no solamente que las afirmemos, pero que nosotros digamos que están bien. Pero cada vez que nosotros apuntamos a la sociedad, tenemos 3 dedos apuntándonos a nosotros mismos. ¿Cómo se presenta esto en la vida de la iglesia? ¿Cómo se presenta esto en la vida cristiana? Nosotros hemos llegado a creer en un evangelio de la prosperidad muy sutil. Ese no es el evangelio de la prosperidad que tiene a Joel Osteen con su sonrisa blanca de oreja a oreja. No es pues el apóstol Maldonado viniendo aquí a decir al coronavirus que ya se acabe. Es un evangelio de la prosperidad mucho más sutil, que dice que si nosotros hacemos las cosas bien, que dice que si nosotros hacemos lo que debemos hacer, que dice que si nosotros nos portamos bien, por así decirlo, Dios va a honrar eso y nos va a dar lo que queremos. Deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón, decimos. Amén, amén, aleluya. Pero lo que en realidad estamos diciendo es, mira Dios, yo he hecho esto y esto. ¿Dónde está mi ayuda idónea? ¿Dónde está mi trabajo? ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está mi trabajo? ¿Dónde está mi prosperidad? Le exigimos a Dios resultados basados en nuestras acciones. Y eso no es nada más que una tergiversación del evangelio en la que nosotros estamos creyendo en un evangelio por obras, que es un evangelio falso. ¿Cuántas veces leemos textos como el Salmo 91 y decimos, yo he habitado en la sombra del Altísimo y por lo tanto el coronavirus no llegará a mi casa? Por tanto, tragedia no llegará a mi casa, pérdida no llegará a mi casa. Necesitamos predicar un evangelio más robusto y sin esta falsedad. Sí, para la generación anterior, la autoestima era un obstáculo para ver la luz del evangelio, porque no podía ver la persona como alguien tan valioso, tan perdido. Alguien tan bueno necesita un salvador. Ahora la necesidad de la generación, de esta generación venidera, es saber de que en Cristo hay gran poder. Que esto de la autonomía, que esto de derechos, una arrogancia que demanda derechos, pedir derecho a lo que se nos dé la gana, querer esta autonomía es una necedad. Porque el que dice que no hay Dios es un gran necio. Y cuando queremos autonomía sobre todas las cosas, estamos pretendiendo ser Dios, estamos tratando de ser Dios, estamos fingiendo ser Dios, estamos jugando a ser Dios. No vivamos como aquel que cree que no hay Dios. Que la injusticia se levante en nosotros con una apreciación y una gratitud profunda por la obra de Jesucristo, por nuestra redención. Una obra que ya fue completamente finalizada y a la cual yo no contribuyo nada excepto mi iniquidad. Cuando sintamos injusticia, cuando probemos la amarga traición, el pesar amargo del pecado, recordemos pues que el único justo, nuestro juez y redentor Jesucristo, se volvió una abominación por nosotros, los seres verdaderamente abominables, indignos, para liberarnos, para declararnos inocentes, para regenerarnos, para hacer obras de bien, preparadas por Dios para que nosotros las hagamos. La injusticia nos debe molestar porque sabemos muy bien el costo que tuvo esto para el Salvador de nuestro pecado. La injusticia más grande cayó sobre él. Ya no hay razón para llorar. Todo esclavo será libre.
toda hambre y sed de justicia será saciada. Dios escucha nuestra voz. No hay un Dios más grande que nuestro Dios. Y quienes hemos sido liberados en este éxodo, los hijos del Dios incomparable, debemos hacer el bien, sin mirar a quién. No porque sea un gran refrán, sino porque Jesucristo nos llama a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amor a Dios naturalmente concluye en amor por el prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no demostramos su amor. La injusticia más grande, tenga confianza en esto, la injusticia más grande ya cayó sobre Jesucristo. No hay razón para llorar. Él llora con nosotros, Él nos consuela, Él nos satisface en el medio de la injusticia más profunda. Y nos recuerda que en realidad no hay otro Dios que se haya vuelto injusticia en su justicia para que nosotros podamos ser justos una vez para siempre. Confiemos en Él. Dios los bendiga.